El aire en el vado de Aguas Blancas huele a tierra mojada y diésel viejo. Es un olor que se pega a la piel bajo el sol implacable de Guerrero, donde el calor convierte cada respiración en un acto de resistencia. Aquí, a 40 kilómetros de Coyuca de Benítez, el agua apenas alcanza los tobillos cuando cruza sobre piedras lisas que brillan como espejos rotos. La carretera que llega hasta este punto es una cicatriz sinuosa de polvo y grava rodeada de monte espeso que guarda secretos que la civilización prefiere ignorar. Un lugar olvidado. Un cruce sin importancia. Un vado donde el agua debería simplemente mojar los pies de quienes lo atraviesan. Pero el 28 de junio de 1995, este pedazo de geografía anónima se convirtió en algo más en escenario de ejecución. En teatro de un montaje tan burdo que las armas aún gritan su falsedad desde las fotografías oficiales. En testimonio silencioso de cómo el poder mexicano puede fabricar verdades sobre charcos de sangre. 17 campesinos cayeron aquí en menos de 3 minutos. 17 hombres que viajaban en camiones de redilas para exigir agua potable, escuelas, caminos. 17 vidas cegadas por balas que entraron por la espalda, por la nuca, por los costados de quienes huían despavoridos. Y luego, en un acto de cinismo que desafía la imaginación, aparecieron las armas. Rifles de asalto en manos que jamás los empuñaron. Pistolas junto a cuerpos que nunca dispararon. Evidencia plantada sobre cadáveres todavía calientes, mientras la Policía Judicial del Estado componía su versión oficial. Legítima defensa. Los campesinos atacaron primero. Pero las manos callosas de esos hombres nunca tuvieron pólvora. Sus dedos, acostumbrados solo a la tierra y al machete, nunca apretaron gatillos de AK-47. Los informes forenses lo confirmarían después: 0 residuos, 0 pruebas. Solo la mentira institucional y un gobernador que juraría inocencia, mientras el video de aquella mañana decía exactamente lo contrario. ¿Cómo un punto de cruce se convirtió en matadero? ¿Quién decidió que 17 vidas valían menos que proteger la imagen de un gobierno? ¿Y cómo se atreve un sistema a colocar armas en manos muertas y esperar que el pueblo crea? Si esta historia te hace sentir algo, suscríbete ahora y comenta desde dónde nos ves. Porque lo que estás por descubrir es una verdad que el poder intentó enterrar bajo el agua de Aguas Blancas, pero que la memoria popular se niega a olvidar. Porque cuando la verdad puede ser plantada en manos de cadáveres, ¿quién queda vivo para defenderla? Para entender cómo un vado se volvió matadero, debemos regresar a un Guerrero que el México oficial nunca quiso ver. A mediados de los años 90, Guerrero era uno de los estados más pobres del país. Las estadísticas pintaban un retrato brutal. Más del 40% de la población vivía en pobreza extrema, sin acceso a agua potable ni electricidad. La mortalidad infantil superaba el promedio nacional por márgenes vergonzosos. El analfabetismo carcomía comunidades enteras, donde los niños abandonaban la escuela para trabajar en las milpas o emigrar hacia el norte. Aquí en la sierra y la costa el progreso era una promesa que nunca llegaba. El Partido Revolucionario Institucional, el PREI, gobernaba Guerrero como gobernaba México, con mano de hierro, envuelta en retórica revolucionaria. El caciquismo dominaba cada rincón. Los presidentes municipales funcionaban como señores feudales modernos, distribuyendo favores y castigos según lealtades personales. Los líderes ejidales eran comprados con migajas, mientras los recursos del Estado se evaporaban en cuentas bancarias privadas y proyectos fantasma. Las elecciones eran teatro. El poder real se negociaba en despachos cerrados donde los campesinos no tenían voz ni voto. Pero el hambre y el hartazgo tienen límites. A principios de los 90 comenzó a surgir algo peligroso para el sistema organización campesina. La Organización Campesina de la Sierra del Sur, la OCSS, nació de la desesperación colectiva. Dirigida por hombres como Benigno Guzmán, la OCSS no pedía revolución, pedía lo básico: agua limpia para comunidades donde los niños morían de diarrea, escuelas con maestros y libros, caminos transitables para sacar las cosechas al mercado, alto a la represión policial que trataba a cualquier protesta como acto de sedición. Sus demandas eran modestas, sus métodos pacíficos. Organizaban mítines, presentaban peticiones, bloqueaban carreteras para visibilizar su causa. Pero en el Guerrero priista hasta eso era intolerable. Porque la organización campesina amenazaba el orden establecido, cuestionaba por qué los recursos públicos nunca llegaban abajo, por qué los funcionarios vivían en mansiones, mientras las comunidades carecían de clínicas. Y esas preguntas para el sistema eran más peligrosas que cualquier arma. Los antecedentes de violencia ya estaban ahí.
Durante meses previos a junio de 1995, activistas habían sido detenidos arbitrariamente. Algunos desaparecieron. Otros aparecieron golpeados con advertencias claras: dejen de organizarse o habrá consecuencias. La Policía Judicial del Estado, una fuerza conocida por su brutalidad y corrupción, operaba con total impunidad, sirviendo no a la ley, sino a los intereses políticos del gobernador en turno. Y ese gobernador era Rubén Figueroa Alcocer. Figueroa no era cualquier político. Nacido en 1947 en Huitzuco, Guerrero, era hijo de Rubén Figueroa Figueroa, quien había gobernado el estado de 1975 a 1981 y que ganó notoriedad cuando fue secuestrado por el guerrillero Lucio Cabañas en 1974. Los Figueroa eran dinastía, poder heredado, conexiones profundas, lealtades compradas generación tras generación. Rubén hijo llegó a la gubernatura en 1993 con el respaldo férreo del PRI nacional. Su carrera había sido impecable dentro del aparato diputado federal, senador, operador político eficiente. Su estilo de gobierno combinaba retórica desarrollista con autoritarismo clásico. Prometía obras e inversión, pero ante cualquier disidencia, respondía con mano dura. Su discurso era claro: los que protestaban no eran ciudadanos con demandas legítimas, sino agitadores externos, radicales, enemigos del progreso. Para Figueroa, la OCSS representaba exactamente eso, una amenaza. No importaba que fueran campesinos pidiendo agua, importaba que estuvieran organizados, que cuestionaran, que movilizaran a otros. Y en la lógica priista de los 90, eso debía sofocarse antes de que se extendiera como incendio. El contexto nacional agravaba la paranoia oficial. En enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional había tomado San Cristóbal de las Casas en Chiapas, sacudiendo al país con un levantamiento indígena armado. Aunque el zapatismo era fenómeno chiapaneco con raíces propias, los gobernadores de estados pobres como Guerrero temían el efecto contagio. Cualquier organización campesina podía en su mente convertirse en el próximo EZLN. Había que aplastarlas antes. Entre abril y mayo de 1995, la tensión entre la OCSS y el gobierno de Figueroa escaló. Hubo enfrentamientos menores, policías disolviendo manifestaciones con gases lacrimógenos, detenciones preventivas, amenazas veladas. Los campesinos pedían audiencias. Figueroa respondía con silencio o desplantes. El diálogo era imposible cuando una parte consideraba a la otra subversiva por naturaleza. Y así, en ese polvorín de hambre, hartazgo y represión acumulada, los campesinos de la sierra decidieron que el 28 de junio de 1995 marcharían hacia Atoyac de Álvarez. Exigirían la liberación de compañeros presos por protestar. Exigirían obras, respeto, dignidad. No sabían que ese día sería el último para 17 de ellos. Porque en Guerrero pedir agua podía costarte la vida. Y en el sistema que Rubén Figueroa Alcocer representaba, las balas hablaban más fuerte que cualquier petición legítima. ¿Cómo llegó Guerrero a convertirse en un lugar donde organizarse era delito capital? ¿Quién decidió que la voz campesina era más peligrosa que la pobreza, la enfermedad, la muerte por abandono estatal? Las respuestas estaban a punto de escribirse con sangre en un vado que debía ser intrascendente. Y en ese polvorín de hambre y hartazgo, un grupo de campesinos decidió que el 28 de junio de 1995 sería el día de alzar la voz. No sabían que sería el día de caer bajo las balas. La madrugada del 28 de junio amaneció como cualquier otra en la Sierra de Guerrero. El sol despuntaba sobre comunidades desperdigadas entre montañas: Coyuca, de Benítez, El Rincón, Apango, pueblos donde las casas de adobe se aferraban a laderas polvorientas y el agua potable era lujo de ricos. Pero ese día tenía algo distinto. Desde antes del alba, hombres de todas las edades comenzaron a reunirse en puntos de encuentro acordados. Llevaban sus sombreros de palma, sus camisas de trabajo gastadas, sus machetes enrollados en petates. No llevaban armas de fuego, nunca las habían tenido. El plan era simple: viajar en convoy hacia Atoyac de Álvarez, a unos 70 kilómetros de distancia, donde se realizaría un mitin de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Las demandas seguían siendo las de siempre: liberación de compañeros detenidos arbitrariamente en protestas previas, construcción de escuelas y clínicas, obras de infraestructura que nunca llegaban, pese a los presupuestos estatales que supuestamente las financiaban. Querían ser escuchados, querían dignidad.
Alrededor de las 8 de la mañana el convoy estaba listo. 2 camiones de redilas, esos vehículos destartalados que en el campo mexicano sirven para todo, transportar cosechas animales, personas, se llenaron con aproximadamente 50 a 60 campesinos. También había una pick-up. Los hombres subieron apretados, algunos sentados en las orillas de las plataformas, otros de pie sujetándose de las barandas de madera. Llevaban banderas de la OCSS, telas rojas y blancas, con consignas escritas a mano. Llevaban botellas de agua y tortillas envueltas en trapos. Llevaban la esperanza ingenua de que esta vez, quizás alguien los escucharía. Entre ellos estaban hombres como Gilberto Romero Vázquez, de 42 años, padre de 5 hijos, campesino, que cultivaba maíz en una parcela que apenas daba para comer. Estaba Esteban Guzmán Miranda, de 37 años, líder comunitario, que había organizado cooperativas para vender artesanías. Estaba también Fidel Aguilar Ramírez, apenas 19 años, hijo de jornalero, que soñaba con estudiar agronomía para mejorar las técnicas de cultivo de su comunidad. Nombres, vidas, familias, no números, no abstracciones. Hombres de carne y hueso que esa mañana besaron a sus esposas e hijos sin saber que no volverían. La ruta hacia Atoyac era la única posible, la carretera Coyuca-Atoyac, un camino de terracería y asfalto irregular que serpenteaba entre cerros. Y en algún punto de ese trayecto, obligadamente estaba el vado de Aguas Blancas. Aguas Blancas no era un vado cualquiera. Era el único paso sin puente en kilómetros de distancia. Un cauce que en temporada de secas, como lo era junio, llevaba apenas 30 o 40 centímetros de agua, lo suficientemente bajo para que vehículos crucen despacio mojando ruedas, pero sin riesgo de atascarse. Las piedras del fondo eran lisas, pulidas por décadas de corriente. A ambos lados el monte subía denso, cerrando visuales. Un embudo natural, un lugar perfecto para un retén o para una emboscada, y alguien lo sabía. Porque mientras los campesinos se organizaban en la sierra, en algún despacho oficial, se tomaban decisiones. Hay indicios, testimonios posteriores de policías arrepentidos, filtraciones periodísticas, lógica simple de que las autoridades estatales conocían el movimiento de la OCSS, que sabían cuántos eran, por dónde irían, a qué hora pasarían por Aguas Blancas. Algunos investigadores sugieren que había infiltrados en la organización campesina, informantes que reportaban cada plan a la policía judicial. Otros apuntan a escuchas telefónicas o simple vigilancia en las comunidades. Lo cierto es que el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer decidió que ese convoy no debía llegar a Atoyac, que debía ser frenado, que era momento de dar un escarmiento. La orden bajó por la cadena de mando, desde la gubernatura hasta la Procuraduría General de Justicia del Estado, desde ahí hasta los comandantes de la Policía Judicial, y finalmente hasta los gatillos. La mañana del 28, entre 20 y 30 agentes de la Policía Judicial del Estado se desplegaron en Aguas Blancas. Llegaron en varias patrullas y camionetas sin placas. Portaban armamento pesado, rifles de asalto, AK, 47 pistolas calibre 38, escopetas, mucho más que el equipo habitual de un retén de rutina. Se posicionaron estratégicamente, algunos ocultos entre la vegetación en las orillas del vado, otros directamente sobre el camino bloqueando el paso. Prepararon el terreno, esperaron. El convoy campesino avanzaba despacio, levantando nubes de polvo bajo el sol de media mañana. Iban cantando consignas, conversando, algunos bromeaban para aliviar el nerviosismo que siempre provocaba enfrentarse a la autoridad. No sospechaban nada. ¿Por qué habrían de sospechar? Eran ciudadanos ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse. No eran criminales. Cerca de las 10:30 de la mañana, los camiones llegaron al vado de Aguas Blancas. Y ahí estaban los policías bloqueando el paso. Según la versión oficial que el gobierno construiría después, lo que sucedió fue esto: los campesinos armados y agresivos abrieron fuego contra la policía sin provocación. Los agentes, en legítima defensa, respondieron al ataque. Resultado: 17 campesinos muertos, lamentablemente, pero en cumplimiento del deber. Según la versión de los sobrevivientes, de los periodistas que llegarían poco después, de los investigadores de derechos humanos, de los informes forenses, lo que sucedió fue una ejecución premeditada. Los primeros minutos fueron de tensión verbal. Un comandante de la policía exigió que los campesinos se detuvieran, que no pasarían. Los líderes de la OCSS intentaron negociar, explicar que iban a un mitin pacífico, que tenían derecho. Hubo gritos, empujones. La situación escalaba, pero aún no había violencia física. Entonces, sin advertencia clara, sonó el primer disparo, y luego decenas más.
ráfagas de AK-47 cortando el aire, estampidos secos de pistolas, el estruendo rebotando en los cerros amplificado por el eco. Los campesinos atrapados en los camiones intentaron desesperadamente escapar. Algunos saltaron de las plataformas corriendo hacia el monte. Otros se tiraron al suelo buscando refugio imposible bajo chasis de metal. Los gritos de terror se mezclaban con los quejidos de los heridos. La sangre comenzó a manchar la tierra polvorienta, las piedras del vado, las láminas de los camiones. Las balas no distinguían, impactaban espaldas, nucas, costados. Muchos cayeron mientras huían alcanzados por la espalda. Varios testimonios posteriores hablarían de tiros de gracia, policías caminando entre los cuerpos caídos, rematando a quienes aún gemían, disparando a quemarropa en cabezas y torsos. En menos de 5 minutos todo había terminado. El silencio que siguió era antinatural, roto solo por gemidos agónicos y el goteo de sangre. 17 hombres yacían muertos. 23 más estaban heridos, algunos de gravedad. El agua cristalina de Aguas Blancas corría ahora rojiza, arrastrando vidas hacia ninguna parte. Entre los muertos estaba Gilberto Romero Vázquez, con 3 impactos en la espalda. Estaba Esteban Guzmán Miranda con un balazo en la nuca. Estaba Fidel Aguilar Ramírez, el joven de 19 años, que soñaba con ser agrónomo, con 2 disparos en el pecho. 17 nombres. 17 futuros borrados. 17 familias destrozadas. Pero la masacre física era solo el comienzo. Porque lo que vendría después, la construcción de la mentira, el montaje de la escena, la plantación de armas, sería una segunda ejecución, la de la verdad misma. ¿Por qué precisamente allí, en un punto sin testigos ni escape? ¿Quién dio la orden de bloquear el paso? ¿O de abrir fuego? Las respuestas estaban escritas en los cuerpos que yacían sobre tierra ensangrentada. Pero el sistema ya estaba componiendo una narrativa distinta. A las 10:47 de la mañana el convoy llegó al vado. A las 10:50 el silencio de la sierra se rompió con ráfagas que aún resuenan. Reconstruir esos 3 minutos es entrar en un infierno, donde cada segundo arrastra una vida hacia la muerte, donde cada bala escribe una línea de la historia oficial que el poder intentará borrar, donde la verdad y la mentira se disputan el mismo espacio ensangrentado. El retén estaba montado con precisión militar. Los agentes de la Policía Judicial del Estado bloqueaban el paso con sus vehículos patrullas y camionetas sin placas, formando una barrera infranqueable. Algunos policías permanecían visibles, uniformados con chalecos antibalas y armas largas al hombro. Otros se habían desplegado estratégicamente entre la maleza que flanqueaba el vado, semicamuflados, creando un cerco invisible pero letal. Era una formación pensada no para detener, sino para aniquilar. Cuando los camiones campesinos se detuvieron frente al bloqueo, la distancia entre ambos grupos era de apenas 20 metros. Suficientemente cerca para ver rostros, suficientemente cerca para que no hubiera duda de quiénes eran las víctimas: hombres desarmados, campesinos con ropa de trabajo, sombreros de palma, manos callosas, que nunca habían empuñado un fusil de asalto. El intercambio verbal duró quizás 2 minutos. Un comandante de apellido Acevedo, su nombre aparecería después en los informes, gritó a los campesinos que debían retroceder, que no pasarían. Desde el camión de adelante, uno de los líderes de la OCSS intentó razonar. Iban a un mitin pacífico. Era su derecho constitucional, no buscaban problemas. Voces se alzaban por ambos lados. Tensión palpable eléctrica. Pero todavía no había violencia física. La controversia sobre quién disparó primero será eterna. La versión oficial, la que Rubén Figueroa Alcocer repetiría en conferencias de prensa los días siguientes, afirmaba categóricamente: los campesinos sacaron armas y atacaron a la policía. Los agentes en legítima defensa respondieron al fuego. Acevedo declararía que vio a varios hombres levantar rifles y disparar hacia las patrullas. Pero los sobrevivientes cuentan otra historia. Severiano Santana, quien viajaba en el segundo camión y sobrevivió con 2 balazos en el brazo izquierdo, recuerda: estábamos hablando, discutiendo. De repente escuché el primer disparo. Venía de la policía, estoy seguro. Después fue el infierno. Ráfagas por todos lados. Nadie de nosotros disparó nada porque no teníamos nada con qué disparar. Otros sobrevivientes coinciden: el primer disparo fue policial. Y lo que siguió no fue un enfrentamiento, sino una ejecución masiva. Las ráfagas de AK-47 llenaron el aire. El sonido, ese tableteo distintivo inconfundible, rebotaba entre los cerros, amplificándose hasta parecer un ejército disparando. Los campesinos en los camiones entraron en pánico absoluto.
Algunos intentaron tirarse al suelo dentro de las plataformas buscando refugio inexistente entre cuerpos de compañeros. Otros saltaron desesperadamente cayendo sobre la tierra polvorosa, corriendo hacia el monte en busca de salvación. Las balas no perdonaban. Los impactos sonaban secos al penetrar carne, tórax, espaldas, piernas. La sangre comenzó a brotar en chorros manchando camisas de trabajo, empapando el suelo. Gritos de dolor se mezclaban con súplicas. «No disparen, somos campesinos». Pero las súplicas se ahogaban bajo el estruendo continuo. Gilberto Romero Vázquez, de 42 años, padre de 5 hijos, intentó correr hacia la vegetación. 3 balas lo alcanzaron por la espalda. Cayó de bruces la cara contra el polvo y no se movió más. Esteban Guzmán Miranda, el líder comunitario de 37 años, recibió un disparo en la nuca mientras se agachaba detrás del camión. El impacto le arrancó parte del cráneo. Fidel Aguilar Ramírez, el joven de 19 años que soñaba con estudiar agronomía, fue alcanzado por 2 proyectiles en el pecho. Se desplomó sosteniendo la bandera de la OCSS, que se tiñó de rojo en segundos. Uno tras otro los campesinos caían. Algunos morían instantáneamente, otros quedaban tendidos gimiendo suplicando ayuda que nunca llegaría. Porque según múltiples testimonios, lo que sucedió después fue aún peor: los tiros de gracia. Sobrevivientes que fingieron estar muertos entre los cadáveres declararon haber visto a policías caminando entre los cuerpos caídos. Se acercaban a quienes aún se quejaban, a quienes aún respiraban, y disparaban, a quemarropa, en la cabeza, en el torso. Ejecuciones sumarias para asegurarse de que no quedaran testigos vivos, para asegurarse de que los muertos fueran suficientemente muertos. El doctor Raúl Morales, forense independiente, que examinaría los cuerpos días después, encontraría evidencia irrefutable. Al menos 9 de las 17 víctimas fatales presentaban heridas de entrada a contacto o casi contacto, quemaduras de pólvora alrededor de orificios, tatuajes característicos de disparos, hechos con el cañón prácticamente tocando la piel. Eso no ocurre en un enfrentamiento. Eso ocurre en una ejecución. Los nombres se acumulan como epitafios: Salomón Martínez, Lagunas, 34 años, 3 hijos. Severiano Cruz Mesino, 41 años, campesino y albañil. Raúl Hernández Castro, 28 años, recién casado. Bernardo Santiago García, 37 años. Andrés Capitino Felipe, 23 años. Miguel Ángel Mesino, 32 años. Natalio Santos Cruz, 45 años. José Luis García, 19 años. Víctor Manuel Morales Pérez, 26 años. Celso Cortés Quevedo, 38 años. Emiliano Zapata García, 40 años. Aurelio Telles Montoya, 29 años. Gavino Fernández García, 33 años. Prisciliano Sierra Galindo, 42 años. 17 nombres, 17 vidas, cada una con familia, historia, sueños, reducidas a estadística de una masacre que el gobierno intentaría justificar. Cuando el fuego cesó menos de 5 minutos después de comenzar el vado de Aguas Blancas, parecía campo de batalla. Los camiones acribillados, agujeros de bala en las láminas, vidrios destrozados, charcos de sangre que el sol ya comenzaba a coagular, cuerpos desperdigados, algunos en posición fetal, otros boca abajo con los brazos extendidos hacia adelante, como congelados en el acto de huir. El olor a pólvora quemada mezclándose con el olor metálico de la sangre fresca. El agua del vado corriendo rojiza, arrastrando vida líquida hacia el olvido. 23 heridos gemían pidiendo auxilio. Algunos con balas alojadas en órganos vitales, otros con fracturas expuestas donde proyectiles habían destrozado huesos. Los policías no les prestaban atención médica, simplemente los vigilaban, armas aún en mano. Y fue entonces, en ese teatro de horror todavía humeante, cuando comenzó la segunda masacre, la de la verdad. Porque minutos después de que las balas dejaran de volar, reporteros de TV Azteca llegaron al lugar. Habían sido alertados, nadie sabe exactamente cómo ni por quién, y captaron en video las secuelas inmediatas. Las imágenes mostrarían después lo que el gobierno querría negar: cuerpos sin armas visibles cerca de ellos. Campesinos claramente desarmados, heridos, sangrando, policías de pie, con sus rifles sin una sola baja en sus filas. Cuando el reportero Sergio Aguirre enfocó su cámara hacia el comandante Acevedo y le preguntó qué había pasado, la respuesta fue mecánica, ensayada. Los agresores abrieron fuego contra nosotros. Actuamos en legítima defensa. Pero las imágenes contradecían las palabras, y esa contradicción, capturada en cinta magnética imposible de borrar completamente,
sería la grieta por donde empezaría a filtrarse la verdad. Porque las balas pueden matar cuerpos, pero cuando hay cámaras, cuando hay testigos, cuando hay sobrevivientes que memorizan cada segundo del horror, las mentiras oficiales enfrentan un enemigo más resistente que la carne humana. ¿Cómo se defiende? ¿La policía masacrando a quienes huyen? ¿Cuántos segundos tarda una mentira oficial en nacer sobre un charco de sangre? En Aguas Blancas la mentira nació antes de que la última víctima dejara de respirar. Pero la evidencia, esa testigo incómoda, ya estaba escribiendo otra historia. 17 cuerpos yacían sobre la tierra. Pero la verdadera masacre apenas comenzaba, la del montaje, la mentira institucional. Porque en las horas siguientes a los disparos, mientras la sangre aún estaba fresca, y los familiares comenzaban a llegar al vado gritando nombres de esposos, hijos, hermanos, en algún despacho oficial se componía una narrativa. Una historia donde los muertos no eran víctimas, sino agresores. Donde los campesinos desarmados se transformaban mágicamente en guerrilleros peligrosos. Donde la ejecución se convertía en legítima defensa. Y para que esa narrativa funcionara hacía falta evidencia física. Hacían falta armas. Las primeras fotografías tomadas por los reporteros de TV Azteca, que llegaron inmediatamente después de la masacre, mostraban una escena brutal pero clara: cuerpos tirados en posiciones de huida, sangre por todos lados, policías de pie con sus rifles. Y algo más, ausencia notable de armas junto a los caídos. Los campesinos yacían con las manos vacías o aferradas a sombreros a banderas de la OCSS. Algunos tenían machetes envainados en sus cinturones, herramientas de trabajo campesino, no armas de combate. Pero rifles de asalto, pistolas, granadas, nada. Sin embargo, cuando las fotografías oficiales comenzaron a circular horas después, las tomadas por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el escenario había cambiado misteriosamente. Ahora aparecían rifles AK-47 junto a varios cuerpos, pistolas .38 cerca de manos inertes, incluso algunas granadas de fragmentación estratégicamente ubicadas. La escena del crimen había sido rediseñada. Severiano Santana, uno de los sobrevivientes que había fingido estar muerto entre los cadáveres, declaró ante investigadores de derechos humanos semanas después: después de que dejaron de disparar, vi cómo los policías caminaban entre nosotros. Uno de ellos, un tipo corpulento con bigote, levantó un rifle de una patrulla. Se acercó al cuerpo de mi compadre Benito, que estaba tirado boca arriba. Le abrió las manos y puso el rifle entre sus dedos. Benito nunca tuvo un arma en su vida, solo su machete para cortar leña y su azadón para la milpa. Pero ahí estaba muerto con un AK-47 que ni siquiera sabría cómo cargar. Otro testimonio similar vino de Jacinto Hernández, herido con 2 balazos en la pierna. Vi a 3 policías colocando pistolas junto a los cuerpos. Uno incluso le puso una en la mano a Raúl, el muchacho que iba junto a mí. Raúl tenía 19 años y nunca había tocado un arma de fuego. Su familia era tan pobre que apenas tenían para comer. ¿De dónde iba a sacar una pistola? Pero los testimonios de sobrevivientes podían ser descartados por el gobierno como subjetivos o parciales. Lo que no podía descartarse tan fácilmente era la ciencia forense. En agosto de 1995, apenas 2 meses después de la masacre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo autónomo del gobierno federal, emitió su recomendación 130/1995. El documento, de más de 200 páginas, era demoledor. Había examinado cada cuerpo, cada arma encontrada, cada versión oficial, y sus conclusiones eran irrefutables. El doctor Luis García Cárdenas, perito forense, designado por la CNDH, explicó en su informe: se realizaron pruebas de detección de residuos de disparo en las manos de las 17 víctimas fatales mediante el método de absorción atómica. Los resultados fueron contundentes. 15 de los 17 cadáveres no presentaban ningún residuo de bario antimonio o plomo consistente con haber disparado un arma de fuego. Los otros 2 presentaban rastros mínimos que podrían explicarse por contaminación cruzada durante el manejo de los cuerpos. En palabras simples, ninguno de los muertos había disparado. Sus manos nunca apretaron gatillos. Las armas que aparecían en las fotos oficiales junto a ellos habían sido colocadas después, plantadas. El informe de la CNDH iba más lejos. Analizó las armas mismas. 4 rifles AK-47 y 3 pistolas calibre 38 habían sido decomisados en la escena según el parte policial. Pero cuando se verificaron los números de serie,
surgieron inconsistencias perturbadoras. 2 de los rifles no tenían registro oficial en ningún arsenal estatal. Simplemente no existían en papel. Una de las pistolas había sido reportada como extraviada de la policía judicial 3 años antes. Otra coincidía con el número de serie de un arma decomisada en un operativo antidroga 6 meses previos a Aguas Blancas. ¿De dónde habían salido esas armas? La respuesta más probable de arsenales ilegales que la misma policía mantenía precisamente para situaciones como esta. Armas sin registro que podían ser sembradas en escenas de crimen para justificar matanzas. Una práctica que en América Latina tiene nombre técnico falsos positivos. En Colombia, durante la guerra contra las FARC, el ejército plantó armas junto a civiles asesinados para presentarlos como guerrilleros abatidos en combate. En Guatemala, durante la guerra civil, las fuerzas de seguridad usaban la misma táctica con campesinos indígenas. En México, Aguas Blancas no era el primer caso, ni sería el último, pero sí se convertiría en uno de los más documentados más imposibles de negar. La CNDH también analizó las trayectorias balísticas. 12 de los 17 muertos presentaban heridas de entrada en la espalda, nuca o costados, posiciones consistentes con personas que huían o se agachaban cubriéndose, no con personas que disparaban de frente hacia un enemigo. Además, varios cuerpos tenían heridas de contacto cercano, orificios con quemaduras de pólvora, tatuajes de fulminantes, señales inequívocas de que el cañón del arma estaba a centímetros, quizás tocando la piel cuando se disparó. Esto no es un enfrentamiento, escribió García Cárdenas en su peritaje. Esto es una ejecución extrajudicial. Las evidencias físicas son incompatibles con la versión de legítima defensa presentada por las autoridades estatales. La recomendación 130/1995 concluía con palabras que resonarían durante años. Se documentó uso excesivo e injustificado de la fuerza letal. Probable ejecución de personas heridas mediante disparos a corta distancia y alteración deliberada de la escena del crimen, mediante la colocación de armas de fuego junto a víctimas que no las portaban. Se recomienda investigar penalmente a los funcionarios involucrados y reparar integralmente a las víctimas y sus familias. Pero la reacción del gobierno de Guerrero fue inicialmente de rechazo absoluto. Rubén Figueroa Alcocer, en conferencia de prensa, el 3 de agosto de 1995, rechazó públicamente las conclusiones de la CNDH. Calificó el informe de parcial y politizado. Insistió en que sus policías habían actuado correctamente ante una agresión armada. Defendió a los comandantes como servidores públicos ejemplares que cumplieron con su deber, y sugirió que detrás de la OCSS había intereses oscuros que buscaban desestabilizar a Guerrero. Era una defensa desesperada, porque más allá del informe técnico, la presión social y mediática crecía como ola imparable. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales alzaron la voz. La Academia Mexicana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, todas publicaron reportes condenando la masacre y exigiendo justicia. En la Ciudad de México, miles de personas marcharon hacia Los Pinos exigiendo la renuncia de Figueroa y el castigo a los responsables. En Guerrero, las comunidades campesinas organizaron bloqueos carreteros, tomas de presidencias municipales. Los medios internacionales comenzaron a cubrir el caso. The New York Times publicó un artículo el 15 de agosto de 1995, titulado Mexican Troops Kill 17 in Peasant Ambush, que luego corrigieron a Peasants Killed in Police Ambush After Questions Arise. The Washington Post dedicó un editorial a la cultura de impunidad policial en México. Aguas Blancas se estaba convirtiendo en símbolo internacional de la violencia estatal mexicana. Dentro del país, voces críticas emergían incluso desde el propio sistema. Diputados de oposición, especialmente del Partido de la Revolución Democrática, exigían juicio político contra Figueroa. Algunos priistas moderados comenzaron a distanciarse, viendo que defender al gobernador era políticamente insostenible. Y las familias de las víctimas no se quedaban calladas. Viudas como Anastasia Romero, esposa de Gilberto Romero Vázquez, se convirtieron en voces públicas del dolor. Mi esposo salió de casa diciendo que iba a pedir escuelas para nuestros hijos. Volvió en una caja con 3 balazos en la espalda y el gobierno dice que atacó a la policía. ¿Con qué? Con sus manos de campesino que solo sabían agarrar el azadón, con el sombrero que yo misma le tejí. Justicia. Queremos justicia para nuestros muertos. Hijos como Ramiro Aguilar, hermano de Fidel, el joven de 19 años asesinado, declararon en entrevistas:
A mi hermano le pusieron una pistola en la mano después de matarlo. Nosotros somos tan pobres que ni para comprar zapatos tenemos. ¿De dónde íbamos a sacar una pistola? Es una mentira tan grande que ofende nuestra inteligencia. Nos creen estúpidos, pero no somos estúpidos. Somos pobres, pero no estúpidos. Y no vamos a olvidar. Si las balas entraron por la espalda, ¿quiénes eran realmente los agresores? ¿Cuánto vale un AK-47 plantada frente a una vida campesina? ¿Quién redactó el guión de este teatro macabro? ¿El gobernador, el procurador o la costumbre de décadas de impunidad? Las preguntas flotaban en el aire de Guerrero como el olor a pólvora que nunca termina de disiparse. Y las respuestas escritas con sangre sobre tierra polvorienta apuntaban todas hacia el mismo lugar, el Palacio de Gobierno Estatal, donde Rubén Figueroa Alcocer intentaba sostener una narrativa que se desmoronaba bajo el peso de la evidencia. Porque se pueden plantar armas junto a cadáveres, se pueden fabricar partes policiales, se pueden dar conferencias de prensa defendiendo lo indefendible, pero no se puede plantar pólvora en manos que nunca dispararon. No se puede fabricar trayectorias balísticas que desmientan ejecuciones. No se puede hacer que 17 familias olviden cómo sus muertos salieron desarmados de casa y volvieron acusados de ser guerrilleros. La verdad, esa testigo incómoda ya había sido documentada. Ahora faltaba ver si el sistema mexicano tendría el valor de reconocerla. Las armas plantadas gritaban una verdad: alguien dio la orden, y ese alguien tenía nombre, apellido y despacho de gobernador. Rubén Figueroa Alcocer nació en 1947 en Huitzuco, Guerrero, en el seno de una familia que entendía el poder como patrimonio heredable. Su padre, Rubén Figueroa Figueroa, había sido gobernador del estado de 1975 a 1981, un periodo marcado por la represión brutal contra movimientos guerrilleros. En 1974, el padre fue secuestrado por Lucio Cabañas, líder de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento del Partido de los Pobres, en uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Sucia mexicana. Sobrevivió, y esa experiencia moldeó la visión familiar sobre la disidencia. Cualquier organización campesina era en potencia el siguiente Lucio Cabañas, y debía ser aplastada antes de que creciera. Rubén hijo creció respirando ese aire. Estudió Derecho en la UNAM, hizo carrera dentro del aparato priista con eficiencia mecánica, diputado federal en los 80, senador a principios de los 90. Conocía los códigos del poder, sabía cómo negociar lealtades, cómo distribuir favores, cómo usar la maquinaria estatal para proteger intereses. Y en 1993, con el respaldo del presidente Carlos Salinas de Gortari y la bendición del PRI nacional, llegó a la gubernatura de Guerrero. Su estilo de gobierno combinaba retórica desarrollista con autoritarismo de antaño. Prometía carreteras, escuelas, inversión turística en Acapulco, pero ante cualquier voz crítica, respondía con mano dura. Su frase, citada por colaboradores cercanos, era reveladora: en Guerrero, o se gobierna con firmeza o se pierde el control. Mi padre lo aprendió con Lucio. Yo no voy a cometer el error de ser blando. Cuando la organización campesina de la Sierra del Sur comenzó a organizar mítines y bloqueos en 1994 y 1995, Figueroa vio fantasmas del pasado. No importaba que la OCSS pidiera agua potable y escuelas. Para él eran el germen de una insurgencia. Y como buen heredero de la doctrina contrainsurgente priista, creía que el problema debía cortarse de raíz, con balas si era necesario. Después de la masacre de Aguas Blancas, Figueroa Alcocer apostó todo a sostener la versión oficial. En conferencia de prensa del 29 de junio de 1995, apenas un día después de la matanza, declaró con voz firme: la policía judicial actuó en estricto cumplimiento del deber. Fueron agredidos por un grupo armado que portaba armas de alto poder. Lamentamos las pérdidas de vida, pero nuestros agentes se defendieron legítimamente. Cuando los reporteros le preguntaron sobre testimonios de campesinos que negaban portar armas, Figueroa desdeñó: son declaraciones de personas que obviamente van a proteger a sus compañeros. La evidencia física habla por sí sola. La ironía era brutal. La evidencia física efectivamente hablaba, pero decía exactamente lo contrario de lo que él afirmaba. Durante semanas, Figueroa intentó controlar la narrativa. Su procurador general de justicia, Javier Figueroa Zamudio, sin parentesco pero aliado incondicional, fabricó expedientes donde los campesinos aparecían como presuntos guerrilleros. Los comandantes de la policía judicial, involucrados en la masacre, fueron promovidos o transferidos a posiciones cómodas en lugar de ser investigados.
Jueces locales, obedientes al poder estatal, archivaron denuncias de familiares bajo pretextos administrativos. Pero la presión era insostenible. Cuando la CNDH publicó la Recomendación 130/1995 en agosto, demostrando científicamente que las armas habían sido plantadas, el castillo de naipes empezó a tambalearse. Organizaciones internacionales exigían investigación independiente. El gobierno federal de Ernesto Zedillo, preocupado por la imagen de México ante el mundo, especialmente tras la entrada en vigor del TLCAN, comenzó a distanciarse de Figueroa. Dentro del propio PRI surgieron voces pidiendo su cabeza. No por indignación moral, sino por cálculo político, mantener a Figueroa en el cargo costaba más que sacrificarlo. Los priistas moderados veían que Aguas Blancas podía convertirse en bandera de la oposición en las elecciones de 1997. Mejor cortar por lo sano. En febrero de 1996, apenas 8 meses después de la masacre, las presiones convergieron. Manifestaciones masivas en Chilpancingo exigían renuncia. El Congreso local, aunque controlado por el PRI, recibía presión federal para actuar. Y finalmente, el 12 de marzo de 1996, Rubén Figueroa Alcocer presentó licencia indefinida al cargo de gobernador. No renunció formalmente, no fue destituido. Simplemente se apartó, temporalmente, por motivos de salud, la excusa clásica del político mexicano acorralado. En la práctica era una renuncia forzada. Su carrera política estaba terminada. Jamás volvería a ocupar cargo público. Pero la justicia penal nunca llegó. La Procuraduría General de la República abrió investigación federal contra Figueroa y varios funcionarios estatales por homicidio calificado y abuso de autoridad. Pero el proceso se diluyó en los laberintos del sistema judicial. Los abogados de Figueroa alegaron que como gobernador con licencia conservaba fuero. Jueces federales determinaron que no había pruebas suficientes para vincularlo directamente con la orden de disparar. La cadena de mando se rompió estratégicamente. Los comandantes de la Policía Judicial insistieron en que actuaron por iniciativa propia sin órdenes superiores. De los más de 20 policías identificados como participantes en la masacre, solo 4 fueron procesados. Ninguno fue condenado a más de 5 años de prisión. La mayoría salió libre por falta de pruebas o por tecnicismos legales. El comandante Acevedo, señalado como responsable directo, desapareció del radar público. Algunos dicen que huyó a Estados Unidos, otros que vive tranquilamente en Cuernavaca, con pensión policial intacta. Y Figueroa Alcocer, el hombre en cuyo gobierno ocurrió la matanza, jamás pisó una celda. Se retiró a la vida privada. Vivió sus últimos años entre la Ciudad de México y Acapulco, alejado de reflectores, pero protegido por la impunidad estructural del sistema que había servido toda su vida. Falleció el 31 de agosto de 2020 a los 73 años por complicaciones de diabetes. En su esquela familiares lo recordaron como servidor público comprometido con Guerrero. Ninguna mención a Aguas Blancas. El olvido como política familiar, pero las familias de las víctimas no olvidan. Cuando murió Figueroa, Anastasia Romero, viuda de Gilberto, declaró a la prensa: se fue sin pagar, se llevó la verdad completa a la tumba, pero Dios tiene memoria más larga que la justicia mexicana. Allá que rinda cuentas. La impunidad de Figueroa no fue accidente, fue diseño institucional. El sistema político mexicano de los 90 y de décadas anteriores funcionaba precisamente así. Cuando un gobernador resultaba políticamente insostenible, se le sacrificaba mediáticamente, pero se le protegía judicialmente. Se preservaba el pacto de silencio, nadie hablaba, nadie se hundía, solo todos quedaban cubiertos por la telaraña de complicidades. Porque procesar penalmente a Figueroa habría significado investigar quién más sabía. El secretario de Gobierno estatal, el procurador, mandos militares que coordinaban con la policía judicial y más arriba funcionarios federales que autorizaban estrategias contra insurgentes, la tela se habría desgarrado completa. Mejor dejar que un gobernador cayera, a medias, suficiente para calmar la indignación pública, insuficiente para tocar el sistema. Esta es la lección de Aguas Blancas en México. Puedes ordenar una masacre, fabricar evidencia, mentir ante la nación. Y si eres suficientemente poderoso, si perteneces al club correcto, morirás libre. Quizás sin cargo público, quizás sin honra, pero libre. Porque la impunidad no es fallo del sistema, es el sistema mismo. Renunciar equivale a justicia cuando 17 familias siguen esperando condenas. ¿Qué clase de sistema permite que un gobernador escape después de semejante crimen?
Las preguntas quedan flotando sobre la tumba de Rubén Figueroa Alcocer, y las respuestas están escritas en las tumbas de 17 campesinos que murieron pidiendo agua limpia. Figueroa cayó, pero el sistema que lo protegió siguió de pie. Y de esa impunidad nació algo que el Estado nunca anticipó: la insurgencia armada. El 28 de junio de 1996, exactamente un año después de la masacre, el vado de Aguas Blancas volvió a llenarse de gente. Pero esta vez no eran campesinos desarmados en camiones de redilas. Eran cientos de personas reunidas para un acto conmemorativo, viudas con fotografías de sus esposos muertos, niños huérfanos sosteniendo flores, activistas de derechos humanos, con pancartas exigiendo justicia. El ambiente era de duelo, rabia y memoria. Y entonces, en medio del acto, apareció un grupo que nadie esperaba. Aproximadamente 40 hombres y mujeres con pasamontañas, uniformes verdes tipo militar y rifles de asalto emergieron del monte circundante. Marcharon en formación hasta posicionarse frente a la multitud. Uno de ellos, identificándose como Comandante Antonio, leyó un comunicado que helaría la sangre del gobierno federal. Nosotros somos el Ejército Popular Revolucionario. Nacimos de la sangre derramada en Aguas Blancas, de la impunidad en Guerrero, de décadas de olvido y represión. Hemos agotado las vías pacíficas. Hemos visto cómo el Estado responde a peticiones legítimas con balas y mentiras. Por eso hemos tomado las armas. No habrá paz sin justicia. No habrá justicia sin lucha. El EPR acababa de nacer públicamente y su acta de nacimiento llevaba escrito Aguas Blancas con letras de sangre. El Ejército Popular Revolucionario no surgió de la nada. Sus orígenes se rastreaban a grupos de izquierda radical que habían sobrevivido la guerra sucia de los 70, restos del Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, de células clandestinas que nunca se habían desmovilizado completamente. Durante años permanecieron dormidas viendo cómo México transitaba hacia la democracia electoral. Pero Aguas Blancas, junto con otras masacres como Acteal en Chiapas, 1997, y el contexto de crisis económica post-1994, les dio nueva vida, porque la masacre demostró que el sistema seguía siendo el mismo, represivo, corrupto, letal contra los pobres organizados. Y esa demostración fue argumento perfecto para reclutar. Varios fundadores y militantes del EPR tenían conexión directa con Aguas Blancas, familiares de víctimas que perdieron fe en la justicia institucional, sobrevivientes que vieron a sus compañeros ejecutados y decidieron que nunca más serían blancos fáciles, jóvenes guerrerenses radicalizados al ver la impunidad de Figueroa. Ramiro Montiel, cuyo hermano murió en el vado, declaró años después en entrevista anónima: después de Aguas Blancas, entendí que el camino pacífico era suicidio. Te organizas, pides diálogo y te matan. Luego ponen armas en tus manos y dicen que fuiste tú quien atacó. ¿Qué nos quedaba? Seguir muriendo de rodillas. Algunos decidimos morir de pie con un rifle en manos de verdad esta vez. El EPR adoptó ideología marxista, leninista clásica: lucha de clases, guerra popular prolongada, destrucción del Estado burgués. Su estrategia incluía emboscadas contra fuerzas de seguridad, sabotajes a infraestructura petrolera y eléctrica, propaganda armada en comunidades rurales. Entre 1996 y 2000, el grupo realizó decenas de acciones, atentados con explosivos contra oleoductos de Pemex en Oaxaca y Guerrero, emboscadas que dejaron varios soldados y policías muertos, asaltos a cuarteles militares. El gobierno federal respondió con militarización masiva de Guerrero. Miles de soldados desplegados en la sierra bajo el argumento de combatir terrorismo. Retenes militares en cada carretera. Operativos de rastreo que violaban sistemáticamente derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas para obtener información, desapariciones forzadas. La espiral de violencia que Aguas Blancas había iniciado no paraba de girar. Pero el EPR nunca alcanzó la fuerza ni el apoyo popular del EZLN chiapaneco. Su ideología dogmática no resonaba con campesinos que, aunque hartos del sistema, no necesariamente querían revolución socialista. Sus métodos, especialmente los sabotajes que afectaban servicios a población civil, generaban rechazo. Y la represión estatal fragmentó al grupo en los años 2000. El EPR se dividió en facciones, algunas derivando hacia el crimen organizado, otras diluyéndose. Sin embargo, su existencia dejó marca profunda, porque demostró que Aguas Blancas no fue solo masacre aislada, sino catalizador de consecuencias duraderas. La sangre derramada en el vado no solo alimentó más violencia estatal, alimentó también insurgencia que duraría décadas.
Mientras tanto, las familias de las víctimas seguían su propia batalla, la legal. Después de que el sistema judicial mexicano falló repetidamente, archivando casos, absolviendo policías, protegiendo a Figueroa, las viudas y madres de Aguas Blancas, llevaron su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso fue largo, doloroso, marcado por amenazas y hostigamiento, pero en 2010, 15 años después de la masacre, la Corte condenó al Estado mexicano por violación a derechos humanos, ordenando reparación integral a las familias. México pagó indemnizaciones, cantidades simbólicas que jamás devolverían vidas. Construyó un pequeño memorial en Aguas Blancas, una placa de bronce con los 17 nombres rodeada de abandono y maleza que nadie mantiene. Y emitió disculpa pública oficial, leída por un subsecretario en ceremonia protocolar, que las familias consideraron insulto más que reparación. Anastasia Romero, viuda de Gilberto, rechazó públicamente el cheque de indemnización. No quiero su dinero. Quiero que los asesinos de mi esposo estén en la cárcel. Quiero que reconozcan que él no era guerrillero que solo pedía agua para nuestros hijos. Pero eso nunca va a pasar, ¿verdad? Porque en México la verdad cuesta más que la vida. Otros familiares sí aceptaron el dinero por necesidad, décadas de pobreza, hijos que alimentar, deudas acumuladas. Pero el sabor era amargo. Como dijo María Santos, madre de Natalio, este dinero está manchado de sangre. Lo tomo porque tengo que sobrevivir, pero cada peso me recuerda que mi hijo murió y nadie pagó. El impacto de Aguas Blancas trascendió Guerrero. El caso se convirtió en símbolo nacional de la brutalidad estatal contra movimientos sociales. En debates sobre uso de fuerza, activistas citaban Aguas Blancas como ejemplo de lo que nunca debe repetirse. En reformas de derechos humanos se mencionaba como evidencia de la necesidad de protocolos forenses rigurosos, como el Protocolo de Minnesota para investigación de ejecuciones extrajudiciales, que México tardíamente adoptó. Pero la realidad es que el patrón persiste. En 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. La versión oficial inicial, que fueron entregados a un cartel de narcotraficantes, se desmoronó ante evidencia de participación de fuerzas estatales y federales. Las investigaciones revelaron montaje, destrucción de evidencia, complicidad institucional. Era Aguas Blancas en versión 2014, mismo estado, misma impunidad, mismo patrón de encubrimiento. Y entre ambas tragedias, decenas de masacres menores que nunca alcanzaron titulares internacionales. Campesinos asesinados en Oaxaca por defender bosques comunales, activistas desaparecidos en Veracruz por denunciar corrupción, estudiantes ejecutados en Guerrero por protestar. El método cambiaba a veces sin plantar armas, solo desapareciendo cuerpos completos, pero la lógica era idéntica: eliminar disidencia, fabricar verdad oficial, proteger al sistema. Guerrero hoy sigue siendo uno de los estados más violentos de México, ya no por grupos guerrilleros como el EPR, que quedó marginal, sino por cárteles de narcotráfico que controlan territorios completos, por fuerzas de seguridad que colaboran con criminales, por fosas clandestinas que aparecen cada mes, excavadas por madres buscadoras que el Estado abandonó. Y en medio de esa violencia, el vado de Aguas Blancas permanece casi olvidado. La placa conmemorativa está cubierta de grafitis. El agua sigue corriendo indiferente. Turistas que pasan camino a Acapulco no saben que ahí murieron 17 hombres. Jóvenes guerrerenses nacidos después de 1995 apenas conocen la historia. Pero cada 28 de junio, un puñado de personas, cada vez menos, cada vez más viejas, se reúne en el vado. Llevan flores. Leen los 17 nombres en voz alta para que no se olviden. Exigen que algún día, aunque sea un día lejano, haya justicia real. Porque de todas las consecuencias de Aguas Blancas, el EPR, las reformas legales, las sentencias internacionales, la más importante es la memoria. La memoria que las viudas transmiten a sus nietos. La memoria que activistas documentan en archivos. La memoria que se niega a dejar que Aguas Blancas sea solo un vado donde el agua lava sangre. ¿Cuántas aguas blancas hacen falta para que un sistema cambie? ¿La sangre derramada alimentó más violencia o despertó más conciencias? ¿Puede haber paz sin verdad, sin justicia, sin memoria? Las respuestas no están en Palacio Nacional ni en tribunales. Están en el vado mismo, donde cada año el agua corre rojiza, en la memoria de quienes se niegan a olvidar. Hoy, casi 3 décadas después, el vado de Aguas Blancas sigue ahí. El agua corre, pero la sangre esa se niega a ser olvidada.
La placa conmemorativa de bronce que el gobierno instaló en 2010 está cubierta de musgo y grafitis. Los 17 nombres grabados: Gilberto Esteban, Fidel Salomón, Severiano, Raúl. Los demás apenas se distinguen bajo capas de abandono oficial. Alrededor, el monte crece denso como siempre. Las piedras del vado brillan bajo el sol, igual que brillaban aquel 28 de junio de 1995. La geografía no guarda memoria, pero las personas sí. De un punto de cruce anónimo donde el agua mojaba tobillos, Aguas Blancas se transformó en símbolo brutal de cómo el Estado mexicano trata a su pueblo cuando éste se atreve a organizarse. 17 campesinos salieron de sus comunidades pidiendo lo básico: agua potable, escuelas, dignidad. Volvieron en cajas de madera acusados póstumamente de ser guerrilleros con armas plantadas en manos que solo conocían el trabajo honesto. El montaje fue tan burdo que ni siquiera la ciencia forense pudo sostener la mentira: cero residuos de pólvora balas en la espalda, ejecuciones a quemarropa. Pero aún con toda la evidencia expuesta, la justicia nunca llegó. Rubén Figueroa Alcocer renunció al cargo pero jamás pisó una celda. Los comandantes que ordenaron disparar viven libres. Los policías que colocaron rifles junto a cadáveres nunca fueron condenados. Y así Aguas Blancas nos enseña la lección más amarga que en México: el poder sin control fabrica verdades sobre charcos de sangre. Que la impunidad mata 2 veces, primero con balas, luego con olvido institucional. Que un sistema donde los criminales llevan uniforme y placa es un sistema que se devora a sí mismo. Pero también nos enseña resistencia, porque de esa masacre nació el EPR Insurgencia, que aunque fracasó militarmente, demostró que la rabia puede armarse. De esa masacre surgieron madres y viudas que llevaron el caso hasta tribunales internacionales, obligando al Estado mexicano a reconocer su crimen. De esa masacre emergió memoria colectiva que conecta Aguas Blancas con Acteal, con Tlatelolco con Ayotzinapa, un hilo rojo de sangre que atraviesa décadas de historia mexicana. ¿Puede un país mirar hacia adelante si sigue enterrando su pasado en vadeos olvidados? ¿Cuántas balas plantadas se necesitan para sembrar la desconfianza eterna en la justicia? ¿Valió la pena salvar la imagen de un gobernador a costa de 17 vidas? Las preguntas quedan flotando sobre el agua que sigue corriendo indiferente pero testigo. Si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete ahora y comparte este video, porque cada compartida es una bala de memoria contra el olvido oficial. Comenta. ¿Conocías Aguas Blancas? ¿Qué otros casos crees que debemos investigar? Aquí contamos las verdades que el sistema prefiere ahogar. En Aguas Blancas el agua sigue corriendo, pero la sangre de 17 campesinos, esa nunca se secó. Y mientras haya quien la recuerde, habrá quien exija que por fin algún día, aunque sea tarde, se haga justicia. Porque la memoria popular es el único juicio que los culpables nunca podrán evadir.